leer unos 6 versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 9, del 1 al 6. Tiene como título Pacto de Dios con Salomón. Y quiero aquí, antes de empezar a leer el pasaje, hacer una aclaración. Es Pacto de Dios con Salomón, no Pacto de Salomón con Dios, porque hay una diferencia. Una cosa es que Dios pacte con nosotros y otra cosa es Dios, nosotros con Dios. Nosotros normalmente fallamos, nos equivocamos, erramos, no cumplimos. Dios nunca se equivoca, Dios nunca falla, Dios cumple lo que promete. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartares de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Colóquese de pie, vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Y en esta oración le vamos a pedir al Señor, prepara mi corazón para recibir tu palabra. Porque la palabra de Dios debe llegar al corazón. Ese es el sitio, ese es el lugar donde debe llegar la palabra de Dios. Debe llegar al corazón. Levante sus manos y ore contigo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gloria, honra, alabanza. Reconocemos y admiramos tu soberanía, tu grandeza. Gracias Dios, por darnos esta oportunidad de podernos reunir en este lugar. Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder participar, Señor, de este servicio. Gracias Señor por darnos la oportunidad de poder, Señor, escuchar tu palabra, en mi caso predicarla, Padre Dios. Y oro, Señor, para que tu Santo Espíritu sea preparando nuestros corazones, Señor. Haz de cada corazón, Señor, un corazón, Señor, de acuerdo, Señor, a tu palabra, un corazón dispuesto, Señor, un corazón sensible a tu voz en esta mañana, Padre. Que esta palabra sea recibida con gozo, que esta palabra sea recibida con amor, que los oídos estén atentos, Padre, a esta palabra, porque no es una palabra cualquiera, es una palabra que viene de lo alto, es una palabra inspirada, Señor, es una palabra viva, es una palabra con propósito, Padre Dios. Que mis hermanos la puedan asimilar, que todos aquellos, Señor, que escuchen esta palabra, Señor, sean edificados a través de ella, sean bendecidos. Yo creo que tu palabra es medicina, yo creo que tu palabra es vida, yo creo que tu palabra es un alimento, Señor, ese alimento que necesita todo nuestro ser, que espíritu, alma y cuerpo sea, Señor, alimentado a través de esta enseñanza, a través de este pasaje, a través, Señor, de estos textos, Señor, que hoy a través, Señor, de mis labios, tú vas a dar a tu iglesia, Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos, bendigo también a los que están ausentes.
de una manera especial, Padre. Oramos por aquellos que están delicados de salud. Oramos para que ellos, Señor, sean, Señor, restaurados. Oramos, Señor, para que su salud, Señor, sea restaurada totalmente, papá Dios. Bendice a todos mis hermanos, los que están presentes, los que están ausentes, esa familia que está en el exterior, esa familia que está en países ajenos, distintos al nuestro, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Enviamos para ellos, Señor, palabras de bendición, palabras de paz, palabras de buenas noticias, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Cuando Salomón terminó de hacer la obra en la casa de Dios, dice que sucedió algo maravilloso, sucedió algo sobrenatural. Dice que después de él haber terminado la casa de Dios, después de haber terminado la obra, toda la obra de la casa de Dios, dice que se le apareció Jehová Dios. Se le apareció por segunda vez. La primera vez que Salomón tuvo esa experiencia con Dios fue en Gabaón, dice la palabra del Señor. Y allí Dios se le apareció a Salomón en sueños y le dijo: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga por ti? Y Salomón, dice la palabra, atendiendo el consejo de David su padre, le pidió sabiduría a Dios. Dice la palabra que en esa primera experiencia de Salomón con Dios, Salomón le pidió sabiduría. Le dice a Dios: tú me has puesto como rey, como gobernante en este pueblo, y este pueblo es grande, este pueblo es numeroso, yo soy muchacho, yo no sé entrar ni salir, ahora pues te ruego que me des sabiduría para gobernar a este pueblo. Dice la palabra que Dios no solamente le dio sabiduría, Dios le dice a Salomón: porque me has pedido sabiduría, como demandaste esto de mí, y no demandaste riqueza, no demandaste bienes, ahora te doy sabiduría y te doy bienes, te doy gloria, te doy honra y te doy reconocimiento. ¿Qué encontramos aquí en este pasaje? Encontramos que Dios se le aparece por segunda vez. Pero en esta oportunidad ya no es para decirle: ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quiera. ¿Qué quieres que haga por ti? En esta oportunidad Dios se le aparece para confirmar las promesas que le había dado antes, no solamente a él, sino a David su padre. ¿Cuántos dicen amén? Dios se le apareció y le confirmó las promesas. Pero entonces, esto es solamente una parte de lo que Salomón, de las experiencias que Salomón vivió mientras dedicaba la casa, mientras dedicaba el templo, ese majestuoso templo, como dice la palabra del Señor. Salomón vivió otras experiencias. Y en esta mañana vamos a aprender un poco de lo que vivió Salomón. Allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, allí la palabra del Señor nos narra algo que sucedió allí en esta casa. Aquí solamente en el primer pasaje encontramos cuando ya Salomón terminó. Se le apareció Dios, le dio promesas, le dijo: mis ojos y mi corazón van a estar en esta casa. Dios le dio promesas, pero también le dio recomendaciones, también le dio advertencias. Dios le dice: esto va a suceder, mi corazón va a estar aquí, mis ojos van a estar aquí, pero si ustedes andan conforme a mi palabra, si usted anda como anduvo David tu padre, yo te voy a bendecir y te prometo que no faltará uno de tu descendencia en el trono. Pero si vas a cumplir los estatutos, los decretos, si vas a andar, si vas a obedecer de corazón, como lo hizo David tu padre, yo voy a estar contigo. Pero entonces, ese fue el final prácticamente, cuando ya Salomón estaba terminando. Pero ¿qué sucedió mientras Salomón dedicaba el templo? Dice la palabra, y quiero que vayan conmigo allí al segundo libro de Crónicas. Capítulo 7.
versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. A toda gloria a Dios. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aquí la palabra del Señor nos narra que mientras Salomón dedicaba el templo, cuando Salomón terminaba su oración, sucedió algo sobrenatural, algo maravilloso, algo nunca antes visto por Salomón y por la gente de esa generación. Dice la palabra de Dios que descendió fuego del cielo. En otras oportunidades ya ese fuego había descendido. En Génesis capítulo 19 también narra la palabra que descendió fuego del cielo, pero fue un fuego diferente. Ese fuego que descendió en aquella oportunidad fue un fuego consumidor. Fue el fuego que Dios envió para castigar el pecado en Sodoma y Gomorra. Dice la palabra ya en Génesis 19, dice que descendió fuego con azufre y consumió esos dos pueblos, esas dos ciudades. También habla la palabra que otro hombre experimentó algo parecido, y ese hombre fue Elías. Dice que cuando Elías estaba allí en esa lucha con los sacerdotes de Baal, dice la palabra que Elías hizo el altar, dice que restauró el altar de Jehová que estaba abandonado, dice que presentó allí el sacrificio, subió allí el animal al altar, oró a Dios, le pidió que descendiera fuego de Dios, y fuego de Dios descendió, y dice que consumió el sacrificio y aún el agua que Elías había regado alrededor del altar. Era la segunda oportunidad que descendía fuego. ¿Fuego qué? Consumidor. Repita conmigo: fuego que consume. Pero el fuego que descendió allí en esa casa, el fuego que descendió allí en ese momento fue un fuego especial, un fuego acompañado de la gloria de Dios, no un fuego acompañado con azufre, un fuego especial. Le levante su mano derecha y diga: yo necesito de ese fuego. Dice la palabra de Dios que era tan especial que la casa se llenó de humo. Y dice la palabra que no podían transitar los sacerdotes porque no veían. La gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová llenó el templo. El fuego de Dios descendió de una manera especial. Y fue una experiencia que aquella generación no la había vivido. Y escuchen esto, hermanos. Dios coloca a David como ejemplo. Le dice a Salomón: como David tu padre, vas a andar rectamente, vas a actuar en equidad, así como David tu padre. Y yo te prometo que te voy a bendecir. Y así como Dios le dijo a Josué, le prometió que iba a estar con él, así como había estado con Moisés. Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero escuchen esto, hermanos. David nunca vivió una experiencia como la que vivió Salomón. David nunca tuvo ese privilegio o esa experiencia de ver cómo su casa, de ver cómo el templo, cómo la gloria de Dios rodeaba su vida, cómo la gloria de Dios descendía sobre él o descendía sobre el pueblo de Israel. Salomón vive esa experiencia. También dice la palabra que allá en Hechos capítulo 2 también hubo un fuego. Cuando descendió el Espíritu de Dios, dice la palabra que descendió con lenguas de fuego. No sé si
si esto sucedería en otra ocasión. Pero lo que sí sé yo es que el fuego que descendió, mientras Salomón dedicaba el templo, mientras Salomón dedicaba esa casa para Dios, fue un fuego especial. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo que descendiera ese fuego? Y eso yo creo que es lo que nos interesa a nosotros. Yo creo que Dios está dispuesto. Dios quiere enviar ese fuego hoy sobre su iglesia. Dios quiere enviar hoy ese fuego sobre su hogar. Dios quiere enviar ese fuego hoy sobre tu vida y sobre todo aquel que lo pida, que lo anhele. Pero escuchen esto, Dios es un Dios de principios. Ese fuego de Dios no desciende así porque así. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué fue lo que ellos hicieron para que ese fuego de Dios, para que la gloria de Dios llenara ese templo? En Génesis, ¿saben qué hicieron? Para que descendiera ese fuego. Sencillamente pecaron. Dios le dijo a Abraham: el clamor de esta gente ha subido hasta los cielos y voy a descender y los voy a consumir, porque su maldad, miren, lo que hizo que el pueblo de Dios descendiera en la oportunidad sencillamente fue el pecado, fue la maldad, fue la inmoralidad de esas dos ciudades. Hicieron descender fuego y azufre, y Dios consumió esas dos ciudades. ¿Qué hizo Elías para hacer descender fuego de Dios? Y sabe que en las 3 o 4 oportunidades que descendió fuego de Dios hay algo en común. Repita conmigo: oración. Dice la palabra que Elías preparó el altar, preparó el sacrificio y luego oró a Dios. Te ruego, oh Jehová, que hagas descender fuego y consuma el sacrificio, y que este pueblo vea que tú eres Jehová Dios, que tú eres poderoso. ¿Qué hizo descender ese fuego? ¿Qué fue lo que hizo que ese fuego de Dios descendiera? Repitan conmigo: oración. ¿Qué hizo descender fuego allá en Pentecostés? La oración. Dice la palabra que estaban todos unánimes, estaban todos en un solo sentir, estaban orando, y de pronto se escuchó un estruendo, y dice la palabra que descendió el Espíritu de Dios con lenguas de fuego, asentándose sobre los que estaban allí en ese recinto. La oración. ¿Qué estaba haciendo Salomón en el templo? Dice que cuando Salomón terminó, repitan conmigo, de orar, digan: la oración. Creo que ahora sí podemos entender un poquito más lo que dice Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Mira, hermano, en un momento de una oración ungida, en un momento en que la iglesia está unida en un solo sentir, en oración, en un clamor, humillados en la presencia de Dios, en un momento de eso puede encender fuego de Dios, la gloria de Dios puede llenar ese lugar. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero no solamente fue la oración. Aquí hay un principio, hermanos, y es el que nosotros debemos tener en cuenta, y es lo que Dios hoy, a través de su Santo Espíritu, quiere que nosotros entendamos. Dios es un Dios de principios. Dios no se mueve así por así. Dios le dice allí mismo, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, allí hay una palabra bien especial. Dios quiere traer sanidad, Dios se quiere mover, Dios quiere obrar en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Pero Él es un Dios de principios. Y allí le dice Dios: mire, en esa misma dedicatoria, en ese mismo tiempo en el que Salomón está dedicando el tiempo, mire el templo, mire lo que le dice Dios: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
se arrepintieren, repita conmigo, número 1, arrepentimiento. Si se convirtieren, dice el Señor, si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que Dios demanda allí? Dios demanda 2 cosas: humillación y arrepentimiento y conversión. Algo que normalmente a nosotros no nos gusta. Se escucha muy a menudo la siguiente frase: yo no me le humillo a nadie. Tal vez usted lo ha dicho alguna vez, o tal vez usted lo ha escuchado. Yo no me le humillo a nadie. Eso es una manifestación de soberbia, de arrogancia. ¿Y sabe qué dice Dios? Que Él resiste a los soberbios. El que quiera bendición de Dios, el que quiera recibir de parte de Dios, el que quiera hacer descender fuego de Dios, el que quiera ver la gloria de Dios, primeramente debe aprender a humillarse delante de Él. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, le está hablando a su pueblo, repita conmigo, me está hablando a mí. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren en primer lugar. Hermano, si usted alguna vez hizo esa declaración, yo no me le humillo a nadie, usted debe pedirle perdón a Dios. Porque es el principio número 1 para recibir de Dios. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Las manifestaciones de Dios suceden cuando un pueblo se humilla, cuando un hombre se humilla. Se dice que el hombre es grande cuando se humilla delante de Dios. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los arrogantes. Pero da mayor gracia a los humildes. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dice la palabra. Él da mayor gracia a los humildes. ¿Qué más hizo Salomón? Mire, hermano, aquí hay otro principio. Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos son cabeza aquí en este lugar? ¿Cuántos son cabeza? ¿Cuántos son líderes? ¿Cuántos son autoridad? Y no hablo exclusivamente de los varones, no. Si usted es cabeza de hogar, si usted es la que está al frente del hogar, al frente de la familia, usted es cabeza. Usted es autoridad. Si usted es la que está velando por sus hijos, si usted es la que está manteniendo a los hijos, trabajando para llevarles el sustento, si usted es la que está sosteniendo a la familia, levante su mano y diga: yo soy autoridad, yo soy cabeza. Y no solamente a nivel secular en cuanto a la familia, sino también en cuanto a la iglesia, a los asuntos espirituales. Si usted es líder, si Dios te ha colocado al frente de un ministerio, al frente de... Levante su mano y diga: yo soy cabeza, yo soy autoridad. Ahora me pregunta: ¿cuántos ejercen autoridad? Hay un principio que lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en San Juan, capítulo 13, versículo 15: porque ejemplo os será, para que como yo hice, ustedes también ¿qué? Hagáis. El Señor Jesucristo nunca le pidió algo a los discípulos, nunca les pidió que hicieran algo que Él no lo hubiera hecho primero. Y eso es algo que nosotros como cabeza, en mi caso como pastor, como líder de este reino, yo debo tener en cuenta. El líder va adelante, la cabeza va adelante. El Señor Jesucristo le pidió a los discípulos que oraran, pero primero les dio ejemplo.
Dice en Lucas capítulo 11, dice, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó la oración, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Pero ¿qué dice la palabra? Primero les dio ejemplo. Primero los discípulos lo vieron a él orando. Él los mandó a predicar. Les dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Vayan y anuncien el evangelio. Pero primero lo hizo él. Dice la palabra del Señor que él anduvo por sinagogas, por aldeas, predicando el evangelio, y los discípulos lo veían. El Señor Jesucristo como líder les dio ejemplo. Nunca les pidió a ellos que hicieran algo que él no lo hubiera hecho primero. Y esto es un principio fundamental para que la gloria de Dios se manifieste en un lugar. Cuando las autoridades, cuando los que tienen, cuando los que son cabeza, cuando los que son responsables, son los primeros que se humillan, son los que van adelante. Allí hay una gran posibilidad que Dios se manifieste. ¿Saben que a veces coge carrera lo siguiente? Los padres quieren que los hijos se congreguen, pero ellos nunca asisten a la iglesia, o asisten de vez en cuando. Pero sí quieren que los hijos vayan a todos los cultos. Personalmente viví esa experiencia con alguien y me estaba dando quejas que porque el hijo ya no quería ir a la iglesia, que porque el hijo ya no se quería congregar. Y me dice a mí, pastor, regáñelo. Regáñelo que ya es un problema para que vaya a la iglesia. Regáñelo porque ya no quiere servir. Regáñelo porque ya no se quiere levantar a orar. Y en el momento sí, yo pensé en soltarlo, pero luego el Espíritu de Dios me trajo algo. Le digo, hermano, pero ¿con qué autoridad usted le reclama al hijo? Si es que usted no le da ejemplo. Si usted no se congrega, ¿cómo va a esperar usted que se congregue su hijo? Si él no ora, es porque tal vez no lo ha visto usted tampoco orando. Si él ya no quiere servir, ¿sabe por qué, hermano? Es porque usted tampoco está sirviéndole al Señor. No le pida a su hijo algo que usted no está haciendo. Eso es algo que está ya cogiendo carrera, que está cogiendo mucha fuerza. El líder le pide a sus discípulos algo que él todavía ni ha hecho, ni a lo mejor está dispuesto a hacer. Y algo que me enseña la palabra del Señor aquí es que Salomón iba siempre adelante. Y esa para mí es la mejor época, la mejor etapa de Salomón en las cosas espirituales. Iba siempre adelante. Y quiero que abran sus Biblias allí mismo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Tiene como título, dice allí, Salomón dedica el templo. Comienza la dedicatoria y vamos a ver allí algunas cosas. Léame el versículo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Amén. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Amén. Pues, usted puede leer ese pasaje, y en todos los eventos encontramos a Salomón encabezando. Número 1, la construcción del templo. Él estuvo allí pendiente en la decoración, dio órdenes. Levántenme en 2 columnas, coloquen ángeles, querubines allí, que se toquen con las alas. Estuvo allí pendiente del diseño, de la construcción del templo, estuvo allí siempre al frente, supervisando la construcción, que las cosas se hicieran bien. Mire, algo que también ha tomado mucha fuerza es que a veces el líder, el pastor o el hombre cabeza de hogar
Comienza a delegar. Y no, hermanos, hoy el Señor me enseña que yo debo ir adelante, que yo debo hacer presencia. Yo no puedo pedirles a ustedes que hagan algo si no me lo han visto hacer a mí, o si yo no estoy dispuesto a hacerlo. Miren, Salomón estaba allí al frente. Estuvo al frente de la construcción del templo, supervisando la obra. Y no solamente supervisando, también dice la palabra que él aportó de su tesoro. A veces nosotros queremos que otros sean los que inviertan. Miren, hermano, hoy yo puedo levantar mis manos con toda autoridad moral. Que en las cosas que se han hecho aquí, cuando se ha necesitado reconstruir o invertir dinero, nosotros como familia pastoral hemos dado ejemplo. Cuando yo trabajaba en lo secular, yo recibía mi sueldo y compré muchas cosas para la iglesia de lo que el Señor me había dado a través del trabajo de mis manos. Salomón fue ejemplo de todo. Él no solamente ayudó en la construcción, sino que también aportó. Dígale que tiene a su lado, dígale, allí comienzan las bendiciones. Porque es que a veces queremos que sean otros los que financien las cosas del templo. No, esto es cuestión de todo. Salomón, David también aportó. Antes de morir dice la palabra, David dejó para el templo. Es más, dice la palabra que David también aplicaba ese principio. Cuando David va a comprar ese terreno, se lo quisieron regalar. Y David dijo la siguiente frase: yo no le voy a ofrecer a mi Dios algo que no me haya costado. David la tenía bien clara. Salomón la tenía bien clara. Si querían bendición de Dios, ellos deberían estar al frente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salomón al frente de la construcción. Salomón al frente de la dedicatoria del templo. Mire, esta palabra también llega a mí. El que inició la oración allí en esa dedicatoria fue Salomón. Y escúchenme en esto, Salomón no era sacerdote. Salomón era el rey y la función del rey era muy distinta a la que Salomón estaba ejerciendo allí en ese momento. Pero él quiso estar al frente. Y él fue el que empezó la oración. Él fue el que empezó a ministrar. Él fue el primero en humillarse delante de Dios y reconocer la grandeza, la soberanía de Dios. Salomón fue el primero en reconocer la fidelidad de Dios y fue el primero en entonar ese cántico, porque para siempre vive y para siempre es su misericordia. A veces, hermanos, los líderes llegan a cierto nivel donde ya no quieren cantar, donde ya les cuesta arrodillarse, porque creen que porque llegaron a cierto nivel que ya no es para ellos el humillarse delante de Dios, el doblar rodilla, y ya quieren orar de pie y a veces ni siquiera concentrarse, ni siquiera inclinar su cabeza, meterse allí de lleno en la oración. Hermanos, yo hoy delante de ustedes le pido al Señor que me guarde de ir a caer en eso. El primero en humillarse en la iglesia debe ser el pastor. El primero en humillarse en cualquier grupo debe ser la cabeza. El primero en humillarse en la familia debe ser el padre. Debe ser el hombre o la mujer, cabeza de hogar. Yo no le puedo pedir a mis hijos algo que yo no he hecho. Salomón fue el primero en humillarse y en reconocer la fidelidad, la grandeza de Dios. Dice la palabra que hizo allí una tarima, hizo un lugar alto. Alguien que me busque ese pasaje. En el capítulo 6. Dice que Salomón en el templo hizo un lugar especial, un lugar alto. Dice la palabra que él se subió allí a ese lugar y empezó a ministrar al pueblo. Y empezó a orar.
Lea. Segunda de Crónicas 6, versículo 12. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti. Para ahí un momentito. ¿Quién fue el primero en extender, en levantar las manos al cielo? A veces los ministros de alabanza quieren que la iglesia levante las manos y ellos las tienen abajo. Lo que yo les estaba diciendo, a veces los padres, los jefes, los líderes quieren que los demás hagan, los hijos o los discípulos o los subalternos, como los quieran llamar, hagan lo que ellos no están haciendo. ¿Quién fue el primero en levantar las manos? En esta mañana yo quiero un reconocimiento a mi hermano Gilberto, como líder del grupo de teatro. Él es ejemplo haciendo, poniéndose al frente. Algunos creen que el liderazgo es para mandar, para delegar, para sentarse y ver que los demás, poner a que los demás hagan las cosas. No. Salomón fue el primero en levantar las manos. Dice la palabra, hizo ese lugar especialmente para él, y se subió allí, dice que él había hecho esa tarima y da allí las medidas. Dice que levantó sus manos. ¿Y qué empezó a hacer cuando levantó sus manos? Empezó a orar. Mire lo que dijo Salomón. Y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo tu corazón. Porque has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Amén. Como se ve en este Dejemos hasta aquí. Y ese pasaje es hermoso. Mire, Salomón. Ni siquiera los sacerdotes. Ahora, ¿dónde están los sacerdotes? Sería una buena pregunta. ¿Y dónde estaban los encargados de la parte espiritual? Bueno, ahora lo vamos a ver. Salomón entendió muy bien que él como rey tenía que dar ejemplo. Él como cabeza, como hombre principal en el pueblo de Israel, él era el primero, él era el llamado a dar ejemplo. Si usted es cabeza, no importa, cualquiera sea el grupo, sea cabeza de familia, cabeza de hogar, cabeza de líder de cualquier, levante su mano y diga: yo debo dar ejemplo. Yo debo ser el primero. En las jornadas de oración, cuando ustedes llegan, ¿quién es el primero que ven aquí de rodillas? Yo no recuerdo haber mandado a alguien a orar sin que antes me haya visto a mí orando. Yo no recuerdo si a alguien le pido que se arrodille si no me ha visto a mí primero de rodillas. En este tiempo de oración que llevamos, jamás hasta el momento llevamos 28 días, no han encontrado a alguien diferente al pastor, que es el que abre la puerta. El que está allí ya ha estado primeramente de rodillas en la presencia del Señor. Yo he entendido eso. En las actividades que hemos hecho, siempre he tratado de estar allí al frente, de alguna manera, haciendo presencia. Yo no soy de los que delego y me quedo en la casa. Yo no soy de los que delego responsabilidades, funciones y luego yo me voy a relajarme. No. Yo he entendido que yo debo estar al frente como autoridad. Y yo sé que Dios bendice ese principio. Y allí estaba Salomón, con sus manos levantadas, enseñándole al pueblo a ser agradecidos, a reconocer a Dios. Y mire la palabra que dice Salomón: yo sé que tú eres poderoso. Escuchen esto, mi hermano. Cuando esas palabras salen de una autoridad, yo sé, Dios, que tú eres poderoso para hacer con tu mano lo que prometes con tu boca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué hermoso cuando un padre dice eso en casa.
Cuando un líder dice eso, allí estaba Salomón. Pero hay otras dos cosas que vamos a ver rápidamente. Allí en el capítulo 7, versículo 4. Alguien que me lea ese versículo. Salomón al frente. Salomón siempre al frente. ¿Qué dice del capítulo 7, el versículo 4? Amén. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas del rey. Entonces, ¿quién en primer lugar? El rey. Y ese pasaje se repite muchas veces. El rey en primer lugar. Y entonces el rey. Pero entonces, aquí hay algo, hermano. No era el rey solo. El fuego de Dios no descendió solamente por la oración del rey. La gloria de Dios no se manifestó solamente por la oración del rey. El rey sencillamente estaba dando ejemplo, era el primero, era la cabeza, pero allí sucedió algo mejor todavía, o algo más. La sumisión de un pueblo. Dice la palabra, y entonces el rey y unos cuantos. Así dice la palabra. El rey y unos cuantos. No, dice la palabra, el rey y todo el pueblo. Creo que hoy sí podemos entender por qué la gloria de Dios no desciende hoy sobre la iglesia. Hoy podemos entender por qué las manifestaciones de Dios están escaseando en ciertos lugares. Porque no es suficiente con la oración del rey, no es suficiente con la oración del pastor, no es suficiente con la oración del líder. Nosotros debemos dar ejemplo. Pero ¿qué dice la palabra allí? Todo el pueblo. Allí estaban todos reunidos, se unieron al rey, se unieron al clamor del rey, se unieron al proyecto del rey, se unieron a la visión del rey, sin murmuración. Allí estaban todos unánimes. A mí me da dolor eso, hermanos. Porque es que nosotros queremos que la gloria de Dios se manifieste. Y una de las palabras que Dios me ha dado en los tiempos de oración. Y una palabra que me ha reargüido fuertemente es la indiferencia. Mientras dos o tres están orando, la mayoría están en un estado de indiferencia. Y aquí me enseña la palabra que era el rey y todo el pueblo. Repitan conmigo, es el pastor y toda la iglesia. Es el líder y todo el grupo. Esos son los principios que Dios bendice y allí es donde Dios se manifiesta, allí es donde desciende la gloria de Dios. Allá en Hechos, en el capítulo 2, dice la palabra que estaban todos unánimes, en un solo sentir. ¿Y qué dice la palabra? Descendió el Espíritu de Dios. Hermanos, esto no puede involucrar solamente al rey. El rey sencillamente era el ejemplo, era la cabeza. Pero qué hermoso lo que dice la palabra allí, todo el pueblo. Llevamos 28 días de oración continuos. Y hay algunos que todavía no han hecho presencia. Y lo que es peor, hay algunos que todavía ni saben que en la iglesia estamos celebrando 40 días de oración. Algunos quieren que sea solamente el rey, que sea solamente el pastor. Es que el pastor ora por mí. Es que mi líder ora por mí. Y sí, yo oro por usted, yo oro por su familia, yo oro para que a usted le vaya bien. Pero usted también debe ser parte de la oración. El rey y todo el pueblo. Repitan conmigo, el rey y todo el pueblo.
Otra vez, hermano, esto lo debe quedar bien grabado. Repitan conmigo: el Rey y todo el pueblo. El Padre y los hijos. El líder y sus discípulos. El pastor y la iglesia. Hermanos, porque hay indiferencia, no. A mí este pasaje me llegó al corazón. Entonces digo yo, ahora yo entiendo por qué. Porque a veces no sucede lo que nosotros estamos esperando. Y Dios está dispuesto. Dios dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Digo al Señor Jesucristo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará de su Espíritu a todo aquel que lo pide sin medida. Amén. Dios está dispuesto a darnos mucho más, dijo el apóstol Pablo en Efesios 3:20, dijo el apóstol Pablo que Él era poderoso para dar mucho más abundantemente lo que pedimos y aún lo que pensamos. Pero hermanos, esto es un asunto de todos. Y eso lo entendió muy bien el pueblo de Israel. David y todo el pueblo. Pero en el versículo 6 del mismo capítulo 7 encontramos algo también. Por fin aparecen los sacerdotes. Alguien que me lo lea. Según de Crónicas 7:14. 7:6. ¿Qué dice la palabra aquí? Los sacerdotes desempeñaron su ministerio también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová por su misericordia para siempre. Amén. Escuchen esto. Y los sacerdotes, repitan conmigo, por fin aparecieron. ¿Pero qué estaban haciendo? Dice que estaban ejerciendo su ministerio. ¿Sabe que nosotros nos mojamos muchas veces diciendo somos reyes y sacerdotes? Y sí dice la palabra que nos hizo reyes y sacerdotes. Lo dice en varias partes. Somos reyes y sacerdotes. Pero la pregunta es: ¿usted está ejerciendo el ministerio sacerdotal? Pues allí sí. Ahora yo encuentro aquí que no solamente el rey, encuentro que el pueblo también está comprometido. Y ahora encuentro a los sacerdotes y levitas y los músicos. ¿Qué había allí entonces en ese templo? Encontramos a un rey, la autoridad. Encontramos a un pueblo, encontramos a unos sacerdotes, encontramos a unos levitas que eran los encargados de la parte de la música y la parte de la parte logística, digámoslo así. Estaban todos involucrados. Por eso descendió la gloria de Dios, por eso la gloria de Dios llenó esa casa, hermanos. Porque estaban todos unánimes. Cada uno ejerciendo, cumpliendo allí su función. A veces yo pregunto: ¿y dónde están los diáconos? ¿Y dónde están los líderes? Algunos no están ejerciendo. Hermano, ese título de diácono, ese título de líder, ese título de pastor, ese título de apóstol, ese título de evangelista es para ponerlo a funcionar. Allí estaban también los levitas, estaban también los sacerdotes. Y qué hermosa esa palabra, dice que estaban ejerciendo, estaban ministrando. Todo el mundo estaban allí unánimes. Mi pregunta es: ¿cuántos quieren que la gloria, que el fuego de Dios descienda sobre este lugar, descienda sobre el lugar? Hermano, debemos estar unánimes. Debemos realmente disponer nuestro corazón. Su presencia es importante en todas las oraciones.
Aún nos faltan 12 días. Hermano, participe de los eventos de la iglesia. No sea indiferente, hermano, a los compromisos. La palabra dice que somos un cuerpo, y eso era lo que se veía allí, ese cuerpo compacto, todos allí comprometidos. Algunos creen que porque ya son líderes, o que porque ya llegaron a cierto nivel, que ya no son parte de ese cuerpo. No, con más razón, hermano. Todos hacemos parte de ese cuerpo. Y saben que esa era la oración del Señor Jesucristo. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero a veces, hermano, estamos a veces que en la oración, sí, parece que es uno más. Y los otros. Repita conmigo, los asuntos de la iglesia son también mi responsabilidad. Repita conmigo nuevamente, digo, si yo quiero ver la gloria de Dios en la iglesia, en mi hogar, en mi familia y en mi vida, debo comprometerme en todos los asuntos de Dios. Porque si no, no va a haber ninguna gloria. Usted no va a ver ningún pueblo. Qué bueno que en esta mañana usted y yo podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, cuando tuvo esa experiencia con el Señor Jesucristo, digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Digo, Señor, aquí estoy dispuesto. Colóquese de pie. Hermano, yo estoy plenamente convencido que Dios quiere manifestarse de una manera especial, no solamente en nuestra congregación, sino también Dios quiere manifestarse en su hogar, en medio de su familia. Yo no sé usted qué tan interesado, qué tan interesada está en esto. Yo no sé usted qué tan interesado está en la gloria de Dios. Pero en la palabra el Señor dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero hay unas cosas que hacer. Necesitamos estar unidos, estar comprometidos todos. Levánteme la mano los que dicen pertenecer a la comunidad evangélica. Si usted está seguro en esta mañana, usted dice, yo pertenezco, aquí me puso el Señor, aquí me trajo el Señor y aquí me voy a quedar. Porque es que esa es una de las cosas, hermanos, que si no hay sentido de pertenencia. Si yo no estoy claro dónde me colocó el Señor, de qué pueblo hago parte yo, me es muy difícil yo comprometerme. El pueblo de Israel la tenía bien clara. Este es nuestro Dios. Somos nosotros, somos un pueblo. Nuevamente, ¿cuántos se creen, se sienten de comunidad familiar? Amén. Levanta su mano y diga, yo soy pecador. Aquí me colocó el Señor. Si usted cree que el Señor declara, tranquilo que yo no le voy a pedir plata, yo no le voy a pedir dinero, ni lo voy a llevar a que haga pactos, a que haga compromisos, no. Sencillamente, hermanos, que es tener bien claro ese concepto del sentido de pertenencia. Porque es que si yo estoy claro que Dios me colocó aquí, que aquí fue donde Dios me trajo, que aquí es donde Dios me va a bendecir, que aquí es donde yo voy a ser de bendición. Entonces, hermanos, eso va a activar en mí ese sentido de pertenencia. Yo me voy a comprometer con la iglesia, yo voy a estar allí presente, yo voy a sentir como mío todo lo que sea de la iglesia. Repitan conmigo, mi iglesia. Levante su mano, vamos a hablar de eso. Y lo que voy a decir suena un poco duro, hermano. Pero es que yo quiero que la gloria de Dios descienda sobre la iglesia. Yo quiero ver la gloria de Dios en tu vida. Yo quiero ver la gloria de Dios en tu hogar. Yo quiero ver esa manifestación
finanzas, en todo, hermano. Yo quiero ver que Dios se manifieste en todo relacionado con tu vida. Yo quiero ver esa gloria de Dios en nuestra congregación, en los ministerios. Pero si no hay ese sentido de pertenencia, hermano, si usted no se siente de aquí, hermano, yo le digo en esta mañana, hermano, busque más bien el sitio donde usted se pueda sentir bien. Porque si usted no se siente de aquí, hermano, usted aquí ni va a prosperar. Y a lo mejor de pronto va a impedir que otros prosperen. Pero yo hoy necesito gente comprometida. Yo hoy necesito gente que diga, como dijo Ruth la Moabita, tu Dios es mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tus proyectos serán mis proyectos. Yo hoy necesito gente que diga, pastor, tu visión es mi visión, tu oración es mi oración, tus cultos son mis cultos, tus devocionales son mis devocionales. Y donde usted vaya, pastor, yo estoy dispuesto a ir también. No que usted va a empezar a seguir un hombre, no. Allí el pueblo no estaba siguiendo a Salomón, sencillamente estaban siguiendo su ejemplo y era un pueblo que tenía sentido de pertenencia. Hermano, si usted no se siente de aquí, si usted no se siente en comunidad familiar cristiana, yo le digo, busque otro lugar donde usted se pueda sentir, donde usted pueda sentirse allí como que con ese sentido de pertenencia. No los estoy echando, sencillamente estoy siendo sincero, porque yo necesito hermanos, hermanas comprometidas. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esto te pido y esto te encargo, deléguele esto a hombres fieles. Dios no está pidiendo preparación, Dios lo que está pidiendo es fidelidad, sentido de pertenencia. Hermanos, si usted se siente de aquí realmente, yo le invito, pase aquí a este lugar. Yo no lo voy a llevar a hacer pagos. El Espíritu de Dios se encargará de decirle a usted. Solamente quiero hablar con usted. Pero no lo haga por pasar una vez más. Que usted pase realmente convencida de lo que está haciendo. Que usted hoy aquí delante del altar diga, Señor, hoy siento que tú me has traído a este lugar, que tú me has colocado aquí, que aquí es donde tú me vas a levantar, que aquí es donde tú me vas a prosperar. Que usted diga, Señor, este es mi lugar. Que usted hoy le pueda decir al Señor, Señor, este es mi pastor. Comienza a hablar a mi hermano con sentido de pertenencia. Diga, Señor, esta es mi familia. Diga, Señor, el que está a mi derecha, el que está a mi izquierda, este es mi hermano, esta es mi hermana. Hoy con sentido de pertenencia. Aquellos que tienen un llamado, que tienen un ministerio, dile, Señor, este es mi ministerio. Qué bueno, hermano, que en su corazón hoy usted le dé lugar a esas palabras que le declaró Ruth a Noemí. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tus proyectos serán mis proyectos. El Señor hoy dice que Él quiere que seamos uno. Hermano, hay que dejar a un lado la indiferencia. Lo que es de la iglesia es tuyo. Yo quiero, hermano, que hoy queremos pedirle perdón a Dios
de la iglesia. Y seguramente llegará el día en que el Señor Jesucristo llegue con la iglesia y tampoco se van a enterar, porque la indiferencia trae ceguera. La indiferencia nos aparta de la misericordia y la gracia de Dios. Allí con su mano levantada voy a orar por ustedes. Hoy el Señor, el Espíritu de Dios, solamente te pide disposición. Hoy solamente el Señor te pide que sientas como suyo propio y que defienda lo que el Señor te ha dado. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, aquí está tu iglesia. Venga, acérquese todos. Esto también es sinónimo de unidad. Venga aquí todos. Y usted puede sentir allí a su hermana, a su hermano. La palabra del Señor dice que el cuerpo está bien unido, bien concertado. Tú conoces los corazones, Señor. Tú sabes lo que hay en cada corazón, Señor. Tú sabes el porqué y el para qué de las cosas, Dios. Espíritu de Dios, yo te pido por ellos, Señor. Tú sabes, Señor, el porqué, cuál es el propósito por el cual ellos están aquí en este lugar, Señor. Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, que tomes su mente, su corazón, Señor, y que el fuego de tu presencia descienda sobre ella, Dios, fortaleciendo su vida, Señor. Espíritu de Dios, viva, Señor, viva, Señor. Hermano, hermana, sienta la presencia de Dios en esta mañana. Sienta esa presencia de Dios. Y si usted voluntariamente se quiere comprometer, no le dé temor, hermanos. No le dé temor, hermanos. Deja que se acerque a Dios, despide por su vida. Oh Señor, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, que el fuego de tu presencia descienda.
Espíritu Santo, ven. Llena este lugar.
gracias a Dios. Para que nada el Espíritu de Dios entra. Mientras muchos hijos desprecian el amor, las caricias, los consejos de los padres, yo puedo sentir que esta niña está mirando eso. Lo que yo puedo sentir. Esta niña está mirando, está haciendo amor. Ella carece de ese amor, de ese afecto. Pero en el Espíritu de Dios, la gloria. En el Espíritu de Dios dice: yo te adoro. Esos parlantes, esos vacíos. Pero esta niña va a ser ejemplo de amor. Va a ministrar mucho amor. Lo que ella haya apartado, en el Espíritu de Dios le va a proteger. Oh, gracias, Señor, gracias, Dios. Recibe la gloria, recibe la honra.